Esta noche quiero compartir un tema que lleva como título, mi hermano, el uso de la razón. ¿La razón es o no es? ¿Quiero justificar algo a través de la razón? Muchas veces usamos la razón para justificar algo que pensamos, que creemos, que asimilamos que es así, por el uso de la razón que tenemos, porque la razón, mis hermanos, nos lleva a pensar muchas veces cosas que para nosotros es perfecto, para nosotros correcto. Pero ¿qué dice nuestro Señor? ¿Qué dice las Escrituras acerca de esto? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué le suceden adversidades a los cristianos, a los hijos de Dios? ¿Por qué la vida de un hijo de Dios no es fácil? ¿Por qué los hijos de Dios tienen problemas? ¿Por qué todavía hay situaciones difíciles en la vida de los hijos de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Se supone que somos hijos de Dios y que nuestra vida debe ser perfecta, íntegra, libres de cualquier anomalía. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Desafortunadamente, mi hermano, suceden cosas negativas en la vida de los hijos de Dios con el único propósito de que los cristianos, los hijos de Dios, aprendan a ser juiciosos en todos sus actos. Dile al que tiene a la par, sé juicioso en lo que haces. Veamos lo que la Biblia nos enseña, mi hermano, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 1 y 2. Repito, Mateo capítulo 7, verso 1 y 2. Cuando usted lo tenga, dice amén. Según la Santa Biblia Reina Valera 1960, dice: no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que os medís os seréis medido. Y busque también Marcos 4:24, por favor, rápidamente. Aquí hay un contexto del texto de Mateo 7:1 y 2. Cuando ya tenga Marcos capítulo 4, verso 24, la Biblia Reina Valera 1960 dice: les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún os se añadirá a vosotros. ¿A vosotros quiénes? Los que están oyendo esta palabra, este mensaje. Vea, aquí hay algo importante, porque la gente que no ha leído esto y que no ha escuchado esto queda libre de esa añadidura extra. Pero al hombre, a la mujer que ya ha escuchado esta palabra y la ha meditado en su corazón, cuando hace algo malo, será medido con la misma vara que mide, y un poquito más, dice esta escritura. Ahora, ¿por qué le hablaba la razón, mi hermano? Porque la razón, mi hermano, muchas veces la usamos para justificar actos que cometemos. La razón la utilizamos para hacer un juicio sobre alguna conducta de alguien más. Vea lo que dice el diccionario sobre la razón. ¿Qué es la razón? Mi hermano, la razón es la facultad del ser humano de pensar y reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. La palabra razón viene del latín ratio.
rationis, que significa cálculo, razón o razonamiento. Entonces, razón, mi hermano, es la facultad que el ser humano tiene de pensar y reflexionar sobre algún asunto. Especialmente, mi hermano, cuando vemos algo, cuando escuchamos algo, usamos la razón humana y reflexionamos en lo que vimos o escuchamos, y luego ejecutamos un juicio. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado con esto, porque no porque usted vio o escuchó, mi hermano, usted puede emitir un juicio. La razón en el ámbito filosófico, la filosofía dice que es la virtud que posee el ser humano para cuestionar, reconocer, comprobar conceptos, debatirlos, así como deducir o inducir conceptos diferentes de lo que ya se domina. Según el filósofo alemán Immanuel Kant, la razón es la facultad de formular principios en oposición al concepto del entendimiento. Asimismo, el filósofo distingue entre la razón teórica y la razón práctica. La primera, en sí usamos la razón para la noción de la realidad y formar juicios sobre ello. La segunda, los principios referidos anteriormente dirigen una conducta, es un fin práctico. Immanuel Kant, en su libro Crítica de la razón pura, establece que la razón es la capacidad del ser humano que nos permite justificar juicios entre otros. Según Kant, este filósofo, la razón nos permite justificar nuestros juicios. Por ejemplo, pastor, viera que fulano es tal, esto y esto. Y mire, pastor, a mí no me lo contaron. Es que mire, yo lo vi, yo lo escuché. Y si no me cree, mire, aquí están las fotos. Mire, aquí hay un audio, grabé la conversación. Mire, aquí hay un video que tomamos. Mi hermano, muchas veces haciendo uso de la razón, nosotros podemos justificar un juicio en contra de alguien más. Pero Jesús, mi hermano, enseñó lo que ya leímos en Mateo 7:1. Dice: no juzguéis para ser juzgado. Immanuel Kant decía que la razón permite justificar, según este filósofo ateo. Pero según Cristo Jesús, Él dice: no juzguéis para no ser juzgados. Entonces, ¿qué significa? Si yo vi o escuché algo, o sea, tengo una razón, tengo una justificación, tengo cómo comprobar lo que cierta persona hizo y decir no está correcto lo que hizo, emitir un juicio y condenarle si así fuese. Pero según Cristo dice: no juzguéis para no ser juzgados, porque con la vara que medimos, con esa vamos a volver a ser medidos, y con un poco más, dice en Marcos capítulo 4. Entonces, según Kant, nosotros podemos formar un juicio por las cosas que vemos. El grave problema es que la mayoría de personas hacen prejuicios basados en la razón, argumentando algún suceso. Por eso, mi hermano, yo quiero pedirle de favor que cuando usted vea algo o lo escuche, no es fuerza que aquí ya no es me contaron, ¿verdad? Porque ese sería un chisme. No, si usted vio algo o escuchó, no emita un juicio, no haga juicio. ¿Sabía usted, mi hermano, que detrás de cada reacción detrás de cada acción
detrás de cada reacción hay una acción. Quizás la persona a la que usted vio hizo algo indebido. La cuestión es ¿por qué lo hizo? Eso es lo que no sabemos. Muchas veces emitimos el juicio por lo que vemos o por lo que escuchamos, sin conocer qué hubo antes de eso. Y yo quiero mostrarle lo que la Biblia nos enseña, mi hermano. Por favor, busque Juan 7:40 al 52. Yo le voy a leer la versión del lenguaje sencillo, versión 2005, Juan 7:40 al 52, Biblia lenguaje sencillo. Cuando usted lo tenga dice amén. Cuando algunos de los que estaban allí oyeron esto, dijeron: de veras, este hombre es el profeta que Dios nos iba a enviar. Verso 41, otros decían: este hombre es el Mesías. Y aún otros decían: el Mesías no puede venir de la región de Galilea. Verso 42, la Biblia dice que el Mesías debe ser de la familia del rey David y que nacerá de Belén, el pueblo donde era David. Verso 43, así que nadie se ponía de acuerdo acerca de quién era Jesús. Y aunque no faltaba quien quería llevárselo a la cárcel, nadie se atrevía a tocarlo. Verso 45, los guardias del templo regresaron a donde estaban los sacerdotes principales y los fariseos, quienes les preguntaron: ¿por qué no trajeron a Jesús? Los guardias contestaron: nunca ha hablado nadie como lo hace ese hombre. Y los fariseos les dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso han creído en alguno de nuestros jefes o alguno de los fariseos? Los que creen en él no conocen la ley de Moisés, y por eso Dios los castigará. Verso 50, allí estaba Nicodemo, el fariseo, que una noche fue a ver a Jesús y les dijo, verso 51, según nuestras leyes no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo. Verso 52, y ellos respondieron: ¿también tú crees que de Galilea pueda salir algo bueno? Estudia la Biblia y verás que de allá no ha venido ningún profeta. La Reina Valera dice, no dice estudia la Biblia, estudia la ley, dice. Ahora, en el verso 51, mi hermano, alguien que me lo pueda leer en la versión Reina Valera 1960, que dice el verso 51, perdón, en voz alta. ¿Juzga nuestra ley acaso un hombre? Mi hermana, ¿qué dice la ley? Aquí hay una que ya casi es abogada. ¿Se puede condenar a alguien así por así, hermana? Tiene que ser juzgado para ser condenado, ¿verdad? Entonces la ley dice de Cristo, según nuestras leyes, dijo Nicodemo, no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo. Y muchas veces nosotros condenamos a la gente simplemente por lo que vimos, o por lo que escuchamos, o por las imágenes que nos mostraron en un teléfono. Qué equivocados, ¿verdad? Entonces aquí es donde sale la interrogante: ¿por qué hay cristianos que sufren adversidades? ¿Por qué a los hijos de Dios les pasan cosas? Si oran muy bonito, son hijos de Dios, su nombre está escrito en el libro de la vida,
no roban, no andan matando gente, dejaron aquellos vicios. Cuando oran por los endemoniados, la gente es libre. Predican, hablan muy bien de Dios, pero ¿por qué les pasa un montón de cosas? ¿Por qué, mi hermano? Porque mucha gente juzga y condena a los demás, quizás por lo que han visto o lo que han oído, sin hacer un juicio. Según nuestras leyes no podemos condenar a nadie sin antes de escucharlo, dice Nicodemo. Y estamos hablando de la ley de Dios, no la ley de los hombres. Y la ley de los hombres dice lo mismo. Por eso, aquellas críticas, mi hermano, cuando presuntos ladrones, dice, ¿por qué no les muestran la cara? ¿Ha visto usted esos comentarios en las redes sociales? ¿Por qué dicen presuntos? Es que legalmente, aunque fueron agarrados infragante, no se les puede condenar. Eso es lo que la ley dice, mi hermano. La ley de los hombres, y también lo dice la ley de Dios. Y nosotros muchas veces criticamos, juzgamos y condenamos a la primera. Entonces ni modo, eso le trae una consecuencia. Por eso es que los hijos de Dios predican, enseñan, liberan y ministran, y son hijos de Dios. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero les pasan adversidades porque están aplicando el uso de la razón equivocado. Porque hay algo que los faculta. Es que, pastor, es que tengo razón, mire, si no estoy hablando de más. Es que a mí no me lo contaron, pastor. Es que yo lo vi, yo lo escuché. Quiero leerle otro pasaje, mi hermano. Juan capítulo 8, verso 37, por favor. Le repito, Juan 8, 30, perdón, no es Juan 8, 37, es Juan 8, 3 y 7. Es que ya sin lentes ya no miro bien. Juan capítulo 8, verso 3 al 7. ¿Lo tiene? La versión Reina Valera 1960 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Verso 6. Mas esto lo decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús se inclinó hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Analicemos este caso de la mujer adúltera. Estos hombres no estaban levantando un falso testimonio de esta mujer, porque la escritura dice que fue agarrada en el acto. Estaba cometiendo adulterio. Y entonces, mi hermano, se la presentan a Jesús. Maestro, la ley dice que hay que apedrearla, hay que matarla hasta que muera. ¿Tú qué nos enseñas? Según la razón humana, esta mujer tenía que morir, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué cree usted que Cristo Jesús la perdonó? ¿Qué fue lo que movió a Jesús a perdonar a esta mujer? Porque es el Salvador del mundo. Porque el Padre lo había enviado a rescatar a los que estaban perdidos. ¿Será que esa fue la razón
justa que Jesús utilizó para decirle: ¿dónde están los que te condenan, mujer? Porque yo no te condeno, eso le dijo. Solo vete y no peques más. ¿Qué cree usted que fue? ¿El amor? Porque era hijo de Dios, porque él venía a rescatar a la oveja perdida. ¿Será eso lo que a él lo movió? ¿O hubo otra razón? ¿Qué cree usted? Todo mundo en ese momento tenía un mal uso de razón, y sus prejuicios eran: matémosla a pedradas porque está cometiendo pecado. Eso fue el prejuicio de todos esos personajes. El hombre tiene la capacidad de generalizar todo, mi hermano, fácilmente. Ahora, Dios mandó a Jesús a perdonar pecados, sí, pero Él hizo algo distinto de lo que la raza humana hace. Aquí, mi hermano, le vuelvo a preguntar: ¿qué cree usted que fue la razón, la que vio Jesús en esa mujer para perdonarle? ¿Qué cree usted? A ver, habrá alguien aquí que se atreva y me diga: pastor, yo creo que Jesús pensó esto, vio esto, dijo esto, y por eso la perdonó. ¿Qué cree usted que fue lo que movió a Jesús a perdonar a esta mujer? ¿Sabe una cosa, mi hermano? Es muy fácil condenar a alguien cuando vemos cometer un pecado, hacer un prejuicio inmediatamente: ah, sí, cometió pecado y es condenado, es culpable. Es fácil. Y eso era lo que todos esos hombres habían visto. Mas Jesús vio algo diferente. ¿Cree usted que Jesús no se preguntó humanamente? Porque Él todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo ve. Pero una razón, mi hermano, que Jesús pudo haber visto en esta mujer. Usted no sabe, mi hermano, si esa mujer del niño fue violada, fue abusada por su padre, su abuelo, sus tíos, sus hermanos, por algún vecino. Usted no sabe la situación que esta mujer pudo vivir de niña. Una violación pudo haber cambiado el destino de esta mujer. Usted no sabe si esta mujer fue abandonada por sus propios padres de niña y creció y anduvo en la vida de un lugar a otro, y alguien le enseñó a prostituir su cuerpo. Eso no sabemos, pero pudo pasar. Jesús sabía. Usted no sabe si a esta mujer el marido la engañó, fue traicionada, abandonada. Fue, en aquel entonces no era divorcio, sino que fue aborrecida, fue echada de su hogar, mi hermano, porque la cultura así era en aquel entonces. No le quedó otra que a esta pobre mujer quizás tenía que mantener a niños, o quizás tenía que mantener a una madre anciana, y no le quedó otra más que prostituirse. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Mi hermano, ¿no se ha preguntado usted si esta mujer era feliz prostituyéndose o era infeliz? ¿Qué cree usted? Quizás esta mujer, cada vez que tenía intimidad con un hombre que le pagaba, había un dolor en su corazón, en su alma. Se sentía sucia, se sentía avergonzada, pero no tenía para dónde más ir. Esos fueron los argumentos de la razón de Cristo Jesús para perdonarla. Los otros hombres solo vieron el pecado, solo usaron la razón para decir: la agarramos en el acto,
y merece morir. Muchas veces nosotros, mi hermano, juzgamos igual. Muchas veces como hijos de Dios vemos al hermano caído y en vez de doblar rodillas y llorar al Señor para que esa persona se arrepienta, empezamos a acusarlo, empezamos a tacharlo. Por eso, mi hermano, es que cada acción negativa no se debe juzgar a la primera, con la primera impresión, aún sea algo visible. Porque detrás de una reacción hay una acción, mi hermano, que provocó esa situación. Por eso, mi hermano, ser juiciosos, dice el diccionario. Juicioso o juiciosa es una persona que muestra buen juicio, prudencia, madurez en sus actos o decisiones. Entonces, una persona juiciosa es prudente en sus actos, en las decisiones que toma. No se puede condenar a alguien solo porque lo vimos hacer algo malo. El único que tiene derecho a condenar es Jesús, mi hermano. Usted y yo no. Nosotros no somos jueces para juzgar a nadie. Y termino con esto, mi hermano. El uso de la razón no se debe usar para hacer juicios en contra de nadie, aún viendo las cosas. La razón se debe utilizar para no caer en esos mismos abismos. Cuando usted ve a alguien que se equivocó, use la razón y juiciosamente usted evite caer en lo que esa persona cayó. Y en vez de contarle a medio mundo que fulano de tal está en pecado, doble rodillas por esa persona. Si todos fuéramos juiciosos, mi hermano, el chisme ya no existiera. Desafortunadamente hacemos malos juicios, aún teniendo razón, porque la razón que usamos es una razón humana, pero la razón de Dios es diferente, distinta. Así es que le dejo esto en su corazón: no juzgue a nadie para no ser juzgado. Eso es lo que la palabra nos enseña. No juzguemos a nadie para no ser juzgados. Hay que ver, oír y callar, mi hermano. No argumentar nada. Es que yo lo vi, es que no me lo contaron, pastor. No, ya, basta. Deje de estar chismoseando y busque el uso de la razón para evitar caer en lo mismo que esas otras personas. Que eso nos sirva a nosotros en lo personal para evitarnos problemas. Usted no sabe si esa persona cayó de la gracia, está haciendo lo que no es debido por alguna acción del pasado, por alguna situación. Hoy lo tiene como está, pero el único que puede juzgar es Dios, y el único que perdona es Cristo. ¿Está conmigo? Póngase de pie, mi hermano. Hagamos buen juicio de la razón. Cierre sus ojos. Démosle gracias al Señor porque Él nos ha perdonado. Dele gracias porque Él es un Dios bueno. Dele gracias porque Él perdona.